Hoy nos toca el capítulo número 2 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 2 del segundo libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo tiene por título, dice, Eliseo sucede a Elías. Leemos. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de Jehová, de fuego. He aquí un carro de fuego, con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y lo volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó
sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: He aquí, ahí con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: No enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: Enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Aquí vemos, comenzando al principio, vemos este nuevo acontecimiento con Eliseo. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Gloria a Dios. Vamos a detenernos aquí un momento. Recuerden que Dios había escogido a Eliseo para que estuviera allí al lado de Elías, porque él iba a ser el que iba a continuar el trabajo de Elías, el sucesor de Elías. Recuerden todo lo que había pasado con Jezabel, Acab, Jezabel persiguiéndolo para matarlo. Y pues ya él estaba, vamos a decir, estaría agotado físicamente, agotado espiritualmente. No es fácil. Vemos que en los tiempos bíblicos esos hombres y esas mujeres de Dios que le servían a Dios, y más siendo profetas, el caso también de Moisés, lidiando con todo el pueblo, con la rebelión del pueblo, tantas cosas que sucedieron en ese desierto. Y vemos que eso no es fácil, la vida en los tiempos bíblicos, eso es terrible. Y vemos que Elías también sufrió persecución para quererlo matar y todo eso. Pues y a la final el hombre es carne y hueso. Entonces ya él estaba, vamos a decir, agotado, cansado.
Ya él no quería ya estaba cansado. Y Dios le dijo que buscara a Eliseo, porque él iba a ser el sucesor. Pero vemos aquí algo sorprendente, que Dios era que se iba a llevar vivo a Eliseo. O sea que él no le iba a pasar como cualquier otro humano en esta tierra. Dios formó al hombre de la tierra y dijo que a la tierra volvería. De la tierra fuimos sacados, sacó a Adán, y de la tierra volvería el hombre. Y vemos cómo Dios se lo llevó vivo. O sea que Dios es soberano y a la final Él hace como quiera. Él es Dios, Él es supremo, el todopoderoso. Vemos también vemos aquí otro detalle de que el hijo, la hija de Dios, ninguno de nosotros no vamos a durar, como quien dice, toda la vida delante del Señor. Eso va a depender de acuerdo a nuestro trabajo, de acuerdo a nuestra obediencia, porque no todos nosotros no somos indispensables delante del Señor. Cuando ya cada quien culmine la carrera, cuando ya cada quien haga su trabajo y tenga que partir de esta tierra, le toca ya. Pero hay personas, hijos y hijas, estamos hablando de hijos y hijas de Dios, de la iglesia de Cristo. Hay muchos que se van antes de tiempo por situaciones con el Señor y Dios decide llevárselos antes de tiempo. Y así pasan muchas cosas. Pero fíjense que lo más importante, el punto aquí más importante es que Dios siempre tiene todo bajo control. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que a Dios nada se le escapa, nada. Absolutamente nada. Muchas veces ese hijo o hija de Dios se afana, se preocupa, se desespera por una situación y no entiende de que quien creó todas las cosas, el cielo, la tierra, el hombre, fue Dios. No entiende que en cada situación está el Señor. No puede discernir que Dios tiene todas las cosas bajo control. Y que pues es normal que nosotros pasemos por pruebas, desiertos, dificultades. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Eso es parte del hombre. Y toda la iglesia, todo el mundo, hijo e hija de Dios, tienen que pasar por allí. Porque tenemos que ir y ser formados. Dios va trabajando en nuestras vidas, cada área de nuestras vidas. Y somos formados de esa manera, viviendo cosas, permitiendo que Dios viva cosas. Entonces vemos que a la final, cada quien dura aquí el tiempo que va a durar. Vemos a Elías que todavía estaba bien. Elías no era un hombre enfermo. Aquí no registra nada que estaba enfermo, que estaba moribundo, que se iba a morir. Absolutamente nada de eso. Como muchos de repente se han muerto ya de vejez, han partido con el Señor porque ya estaban ya de edad avanzada, o de repente una persona que estaba enfermo y partió. Pero aquí vemos en el caso de Elías que él estaba perfectamente, estaba sano, estaba bien. Y Dios decidió llevárselo. Miren si Elías no caminaba en lo sobrenatural. Fíjense que Dios decidió llevárselo vivo. Vino, como se le dice, un carro de fuego, porque allá todo lo de Dios es fuego. Mire cómo eso descendió y lo vino a buscar. Y así mismo lo elevó a los cielos y se lo llevó. Miren, eso es tan sorprendente. O sea, era algo que era natural, vamos a decir algo físico, material, porque descendió y él se montó. Y se fue al cielo, a las nubes allá.
wow, a la ciudad de Dios allá, vivo, consciente de todo. De verdad que esto es tremendo, asombroso, tremendo y asombroso. Entonces vemos y le dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí lo sé, callad. Fíjense que Eliseo sabía. Dice la Biblia que Dios no esconde nada a sus profetas. O sea que Dios a sus hijos, a sus profetas, les revela las cosas que él tiene pensado hacer. Elías lo sabía, era el primero que lo sabía, porque ya él tenía conciencia de que Dios se lo iba a llevar. Fíjense, Eliseo lo sabía porque también era profeta y porque Dios también se lo había revelado a él, de que se iba a llevar a su Señor. Fíjense como otros profetas ya también lo sabían, no porque Elías se lo haya dicho, sino que por ser profeta, Dios se lo reveló a ellos también. Y fíjense que les reveló lo mismo, que se iban a llevar, que él se iba a llevar a Elías. Y fíjense cómo le dice, y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, fue el profeta, hijo de profeta. Le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy, y fíjense que sabían hasta la fecha, hasta el día. Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, sí lo sé, callar. Fíjense, todos como eran profetas, fíjense cómo Dios les revela las cosas. Y se las reveló con fecha y lo que Dios iba a hacer, que se iba a llevar a Elías. Fíjense que todo les dijo, o sea que era Dios quien le estaba hablando de verdad a todos esos profetas. Porque Dios habla una sola cosa. Dios no va a hablar una cosa diferente. Al mismo Elías, que era el principal, al que se lo iba a llevar, ya sabía que Dios se lo iba a llevar, Jehová. Eliseo, que era el que estaba con él, que era profeta también, ya él sabía que Dios se lo iba a llevar a su Señor. Y fíjense, todos esos profetas también sabían de que Jehová se iba a llevar a Elías. Hasta la fecha y todo lo dieron, fíjense. Ahí estaba Dios hablando de verdad. No como es el caso que estuvimos hablando, donde fíjense que fue un espíritu de mentira en la boca de aquellos profetas que profetizaron lo que no era, contrario. Entonces vemos aquí 4 y dice, y Elías volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Fíjense lo que ya estaba ya en el corazón de Eliseo. Él sabía que Dios se iba a llevar a Elías, pero él quería estar ahí, quería ver todo, quería presenciar todo. Fíjense cómo le dijo a los demás profetas, callar. O sea, él estaba calladito, no hablaba del tema, pero él sabía que lo que iba a pasar. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callar. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Fíjense que hasta los demás profetas estaban pendientes, porque querían estar presentes en el acontecimiento. Nadie los invitó, nadie les dijo nada de que fueran, pero ellos ya tenían la revelación por parte de Dios lo que iba a pasar con Elías. Ya lo sabían. O sea, fíjense que todos estos profetas que están allí eran profetas de Dios y estaban recibiendo palabra de Dios veraz. Ellos se quedaron de lejos, observando, pendientes, porque ya sabían, ya Dios les había mostrado lo que iba a pasar, que se iba a llevar a Elías.
que se iba a llevar a Elías. Y eso es lo que hoy en día debe suceder con los profetas de hoy. Así como vimos en el caso pasado de los profetas también que fueron contaminados con ese espíritu de mentira, hoy en día sucede eso en la iglesia de Cristo. Lamentablemente eso pasa. Una persona puede estar contaminada espiritualmente. Entonces cuando vaya a recibir información de parte de Dios, hablándole de parte de Dios, ahí se infiltra el enemigo. Entonces escucha una voz, pero no es de Dios, sino es del enemigo. Y el enemigo le engaña. Y esa persona piensa que es Dios que le está hablando y es un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Nosotros a la primera no podemos decir Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló. Eso hay que entrar en ayuno, presentarlo delante de Dios para que Dios dé confirmación. Si Dios confirma eso, ok, ya se sabe que vino de parte de Dios. Pero si no hay confirmación de nada, entonces eso no fue de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay que estar orando por eso para que sea Dios revelando y esperando el momento que Dios dé respuesta. Pero yo no puedo estar diciendo, Dios me dijo, Dios me reveló. Porque cuando hay espíritus en la persona, esos espíritus de alto rango hablan, dan visión, dan sueño. Y la persona piensa que es Dios quien le está hablando, es Dios quien le está mostrando. Y son espíritus que están allí operando en el cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Pero vemos que estos sí estaban recibiendo de verdad. Dios les estaba mostrando, revelando. Dios mismo. Entonces dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Me hace recordar cuando Moisés, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, fíjense, dijo, yo no voy a perder esta oportunidad, ¿no? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, como de unción. Y le dijo, cosa difícil has pedido. Si vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego. Fíjense, un carro de fuego con caballos de fuego. Fíjense cómo son las cosas de allá del reino de los cielos. Hay caballos, hay carros, pero son como de fuego. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se apartó a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, fíjense cómo los profetas estaban de lejos, ¿verdad? Observando las cosas. Pero profeta es profeta. Fíjense cómo ya ellos allí ya sabían, porque el Espíritu Santo les revelaba las cosas. Y fíjense, viéndole los hijos de los profetas
que estaban en Jericó al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Fíjense que ya ellos lo sabían porque lo vieron en el espíritu. Ellos lo vieron. Dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no envíes. Fíjense que al parecer ellos no entendían las cosas completas. Eliseo sabía que era que Dios se lo había llevado ya permanente, o sea, se lo llevó con él. Pero ellos pensaron: no, se lo llevó Dios, pero de repente lo tiró por ahí. Se lo llevó a otra parte por ahí, vamos a buscarlo a ver. Mas ellos le importunaban a Eliseo, hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fuesen? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Fíjense, vamos a detenernos allí. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Lo que hizo fue un acto profético. Recuerden que cuando las tierras se ponían estériles, las aguas contaminadas, recuerden que todo viene por maldición. Eso lo hemos hablado muchas veces, que la maldición no llega sin causa. La maldición llega sobre las personas, sobre los hijos, el trabajo de sus manos, sus tierras, todo lo que tenga. Cuando una ciudad está en pecado, el presidente, el rey, la ciudad, todo. Y fíjense que las tierras de ese lugar estaban estériles, o sea, no producían fruto. Y las aguas contaminadas, malas. Entonces, ¿qué es eso? Maldición. Entonces, Elías hizo un acto profético declarando la palabra y con la sal para romper esa maldición en esas tierras y para que fueran sanados las aguas. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: fíjense la palabra que lanzó: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Él declaró la palabra. Las palabras son espíritu y son vida y no vuelve vacía. ¿Y qué pasó? Y fueron sanadas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Elías. Por eso que la Biblia dice que la palabra tiene poder. Por eso que la Biblia dice: bendecid y no maldigáis. Porque la palabra de un hijo o una hija de Dios, eso es delicado, tiene poder. Una persona puede destruir, dañar con sus palabras, o puede edificar, dar vida. Entonces Dios nos ha llamado a dar vida, a bendecir. Dice: bendecir y no maldigáis. Entonces vemos el poder aquí de la palabra en una persona. Entonces él declaró palabras sobre esas aguas y dijo: y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y hablaba Dios mismo, porque dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad.
y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Elías. Fíjense que cuando lo que tiene poder, cuando uno declara la palabra con fe, porque si la persona declara la palabra pero sin fe, es como si no hubiese hecho nada. Aún los brujos cuando hacen encantamiento, cuando hacen brujería, ellos tienen que hacer las cosas, hablarlas, las maldiciones, pues, creyendo con fe de verdad, que lo que ellos están diciendo se va a cumplir, se va a hacer, se está haciendo. Si ellos ejecutan eso sin fe, no se hace. ¿Cuánto más nosotros? Fíjense lo que es el mundo espiritual. Por eso que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Todo lo que nosotros hacemos, hablamos, todo tiene que ser con fe, creyendo de verdad y no dudando. Entonces, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Fíjense. Eliseo, que era un hombre de Dios, fíjense la autoridad que tenía, la unción de Dios. Y fíjense lo que pasó. Salieron esos osos y los despedazaron por la maldición. Dice: y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Aunque aquí no dice exactamente la maldición que dijo, pero uno deduce la maldición que dijo por el resultado. ¿Por qué? Porque vinieron muertes sobre los muchachos. Salieron unos osos y murieron. O sea que los maldijo, hablando fue palabra de muerte. Porque salieron los muchachos, los osos, y los mataron. Mataron a 42 muchachos de ellos. Para que ustedes vean lo delicado que es las palabras que salen de nuestra boca. Bendecid y no maldigáis, dice la palabra del Señor. Bendecid y no maldigáis. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces estamos viendo, y vimos algunas características también de los verdaderos profetas de Dios. Y cómo se mueve Dios. Cuando Dios da una palabra, una revelación sobre un acontecimiento en algo, Dios lo confirma, porque Dios le va a hablar a muchísimo, a todos los profetas de Dios, a nivel mundial. Y le va a hablar lo mismo, porque no puede hablarle una cosa diferente de cierto tema, ¿no? De un tema en específico. De un tema, vamos a decir, específico. De ese tema en específico, él tiene que mostrar lo que es, como diciendo una sola historia. No puede hablar historias diferentes de lo mismo. No va a acontecer de esta manera o de la otra o de cuál. Es de una. Fíjense cómo Dios había mostrado a muchísimos profetas más que él se iba a llevar a Elías. Entonces, ahí podemos ver eso mismo. Entonces, bueno, es de verdad asombrosa esta historia de Elías, tremendo, porque Dios se lo llevó completamente vivo, consciente. Ni siquiera, bueno, que estaba durmiendo y se lo llevó, no. Se lo llevó así, estando vivo, consciente. Y bajó un carro de fuego, un caballo de fuego, todo, y él se subió y se fue. Parece como de una película, pero fue algo real. Un acontecimiento que es real, sucedió. Y vemos la manifestación y el poder de Dios. Y dice la Biblia que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Dios no tiene sombra de variación. Los que cambiamos somos los humanos. Por el pecado, por hacer lo malo. Por eso que cada día debemos buscar cada día más y más la santificación. El estar en obediencia al Señor. El estar más alineado cada día a su palabra. En vivir la Biblia. En ser cristianos genuinos y cristianos verdaderos. Muchas veces una persona puede estar 10, 20 años en una iglesia, pero no ha cambiado en nada. Sigue con los pleitos, sigue la persona con los chismes, con los rollos, con las contiendas, con las peleas, con falta de perdón, y ya tiene 10 y 20 años en el Evangelio. Por eso que nosotros cada día tenemos que examinar nuestras vidas. Las cosas que nos faltan a nosotros cambiar, que sabemos que no son de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque la Biblia dice, ser santo porque yo soy santo. Y ser perfecto porque yo soy perfecto. Entonces el Señor demanda eso de nosotros. Santidad y perfección. Y Él hace una parte, pero nosotras nos toca nuestra parte. Si nosotros clamamos a Él, le pedimos a Él y ponemos de nuestra parte, claro que Él nos va a ayudar cada día a parecernos más a Él. Porque ese es el objetivo, que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo. Que ese fruto del Espíritu Santo, que es el carácter del Señor, se refleje en nosotros. Nosotros no podemos estar con egoísmo, con falta de amor hacia el prójimo, nuestros hermanos. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso tiene que reflejarse a través nuestro. Y tenemos que trabajar día a día en eso. Que nos parezcamos cada día más a Cristo. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra. Tu palabra es fiel, justa y verdadera. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesús sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.